Buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy, en el curso de Historia de Perú, vamos a estudiar nuestro gran tema, que es el ochenio de Odría. ¿Qué es el ochenio de Odría? Ochenio quiere decir los 8 años de gobierno que tuvo el ex presidente, mejor dicho, dictador Manuel Apolinario Odría, desde 1948 hasta 1956. Y este gobierno tuvo una característica fundamental. Es un gobierno de tipo autoritario, modernizador, con clara fuerte dependencia e influencia de la política de los Estados Unidos. Es decir, que el Perú entró a una etapa de norteamericanización de nuestra, en este caso, del Perú en ese momento. Entonces vamos a estudiar el día de hoy qué significó este gobierno y cómo ejerció el poder este dictador llamado Manuel Apolinario Odría, desde 1948 hasta 1956. Veamos. ¿Qué quiere decir el gobierno de Manuel Apolinario Odría? Es el ochenio, son los 8 años de gobierno que tuvo él, repito, de 1948 hasta 1956. Y yo digo pues que el ochenio de Odría significa pues el American Way of Life, ¿no? El camino de vida americano. Pues yo le digo simplemente que Odría simplemente introdujo el estilo de vida norteamericano, ¿no? Entonces, la fuerte influencia y dependencia del Perú frente al imperio norteamericano. Recordemos nosotros el contexto, ¿no? El contexto histórico a nivel mundial, que estamos hablando, la Guerra Fría, ¿no? O sea, que es el mundo bipolar. O eras socialista, o sea, comunista, o eras capitalista democrático, ¿no? Ahora, si hablamos nosotros de este gobierno, su lema de Manuel Odría, su lema de gobierno es hechos y no palabras, ¿no? Hechos y no palabras sería justamente el plan de gobierno, o sea, o el lema que tuvo en este caso Manuel Odría, ¿no? Ahora, si hablamos nosotros de este punto de vista, tenemos que decir nosotros que su gobierno se caracterizó ¿por qué? Tuvo dos etapas. ¿Cuál es? La primera etapa es la etapa de facto, es decir, que es un gobierno fuera de la ley, es decir, que no es un gobierno constitucional. Recordemos que Odría en el año de 1948 dio el golpe de estado a José Luis Bustamante y Rivero, debido a su incapacidad de poder reprimir las conspiraciones y las revueltas por parte del partido aprista peruano en ese momento. Y llegará hasta 1950, donde por el cual en este caso Odría aplica una táctica. Esa táctica ya lo aplicó previamente Luis Miguel Sánchez Cerro, ¿no? Cuando él, después de dar el golpe de estado a Leguía, que dio Sánchez Cerro, ¿no? Sánchez Cerro, para incorporarse a la sociedad política civil, él simplemente aplicó la táctica de bajar al llano. Por eso que de 2 años dejó una junta militar de gobierno. Odría deja una junta militar al mando del general Zenón Noriega, ¿no? Y Noriega obviamente va a convocar elecciones presidenciales, pero con fraude, ¿no? Un opositor justamente, un opositor en este caso a Odría, fue el general Ernesto Montañi, que él denunció este fraude, y por lo tanto el gobierno militar ejercía pues esta junta al mando de Zenón Noriega, pro Odría, lo manda a arrestar. Y como único candidato ganador, ¿quién es? Manuel Apolinario Odría. Y si hablamos nosotros, por lo tanto, de este gobierno, entramos que es elegido de una manera fraudulenta, de una manera engañosa. Y si hablamos nosotros de este gobierno que hizo Manuel Odría, podemos decir nosotros que en ese momento Odría toma el poder y ejerce ¿qué? Un sistema de gobierno que le podemos llamar semiconstitucional, ¿no? Semiconstitucional, porque parcialmente es el retorno a la Constitución y todas sus leyes que se establecida
un retorno a la Constitución del Constitución del 1933, y es por ello pues que en este caso Odría prácticamente va a gobernar, o sea, elegido por el pueblo, pero que en el trasfondo de todo esto es un gobierno represivo, Sin embargo, ¿quiénes son los principales aliados de Odría? Los principales aliados de Odría, ¿quiénes serán? La oligarquía agroexportadora, conservadora, reaccionaria, represiva, antiaprista, anticomunista, la oligarquía agroexportadora. Hay un periódico portavoz que defiende los intereses de la oligarquía agroexportadora. ¿Quién es este periódico que es el portavoz de los intereses de la oligarquía agroexportadora? Es el diario La Prensa, dirigido por un hacendado, es Pedro Beltrán, economista que fue educado en lineamientos de la economía liberal en Inglaterra. Inclusive Pedro Beltrán tuvo su hacienda en el Valle de Cañete, la hacienda Montalbán, en aquella época. Si hablamos nosotros de estos grupos, por lo tanto, ¿qué es lo que caracteriza al gobierno de Manuel Odría, el ochenio? ¿Qué caracteriza? Como dije hace un momento, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes esta frase que dije hace un momento, ¿no? ¿Cuál es esa frase? American Way of Life, ¿no? O sea, el camino de vida americano, no norteamericano. Por eso que él va, de una manera, va a ejecutar obras públicas al estilo neoyorquino, por decirlo así. Ahora, vamos a hablar que es modernizador, pero también hay otra característica, es autoritario, es decir, repito, es represivo. Represivo en términos políticos. Eso quiere decir que hay persecución política. Vamos a hablar, por ejemplo, las obras y hechos que corresponde al ochenio Odría. ¿Cuáles son las principales obras y hechos que pasó en el gobierno de Manuel Apolinario Odría? Si hablamos nosotros de sus obras, la política económica que aplicó, en este caso, Manuel Odría, es la economía de libre mercado. Es decir, que el Perú va a aperturar su mercado a las grandes inversiones extranjeras, principalmente norteamericanas. Sin embargo, hablamos nosotros de esta economía de mercado, vamos a hablar que se va a promulgar ciertas leyes, estas leyes que van a sostener la economía de libre mercado. ¿Cuál es? Una de ellas, por ejemplo, es el Código de Minería de 1950, ¿no? Que este Código de Minería benefició a las grandes empresas mineras norteamericanas, fundamentalmente. Pues repito, o sea que la fuerte presencia de las inversiones o capitales norteamericanos estaba en la economía peruana con Odría, está reforzando la presencia de los Estados Unidos o de las grandes empresas norteamericanas en la economía peruana. Por ejemplo, ¿cuál es? La Macona Mining y la Sauter Perú, que iniciaron por lo tanto la explotación de cobre en Toquepala y Quellaveco, y también el hierro en Marcona. Y también hay una ley orgánica que promulgó justamente dentro del Código de Minería, la Ley Orgánica del Petróleo, que simplemente va a beneficiar a la International Petroleum Company, la IPC, esa empresa norteamericana que simboliza su poder. Pero también vamos a hablar que no solamente son las entradas de inversiones norteamericanas, sino que nuestra economía también tuvo un crecimiento económico. Ojo, un crecimiento económico. Una cosa es hablar de crecimiento económico, otra cosa es hablar de desarrollo económico. Crecimiento económico es en cantidades, en estadísticas. A diferencia del desarrollo económico, que el desarrollo económico implica, como su nombre dice, desarrollo, implica políticas de elevar el nivel y calidad de vida de toda la sociedad, en educación, salud. Sin embargo, el crecimiento económico peruano se produjo a raíz de ¿qué? Del boom económico. El boom, es decir, que el Perú exportó
materias primas. ¿Y eso que generó? Las exportaciones, mucho dinero, muchos ingresos al Estado peruano, muchos ingresos económicos. Es decir, que las exportaciones en el Perú con este boom económico se van a activar. ¿Qué se va a exportar? ¿Qué se va a exportar? Por ejemplo, hierro, cobre, algodón, por ejemplo, zinc, plomo, lana, y estas materias primas van a ser exportadas debido a ¿qué? Debido a una coyuntura internacional, 1950-1953. ¿Qué pasó en aquella época? En aquella época pasó un hecho importante, el primer conflicto armado de la Guerra Fría. ¿Cuál es ese primer conflicto armado de la Guerra Fría? Ese conflicto armado fue la Guerra de Corea. La Guerra de Corea. Ustedes saben, Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte, pro-socialista. Corea del Norte y Corea del Sur es pro-capitalista, pro-Estados Unidos. Pero ese es un tema que corresponde a la historia universal, pero ubiquémonos en contexto. Esa guerra fue lo que hizo que el Perú exporte estos productos o materias primas que hace un momento los he anunciado. Y por ello que esas grandes divisas, esas grandes ganancias generadas por las exportaciones, hizo que hoy día ejecuten obras públicas, la construcción de obras públicas de infraestructura. Por ejemplo, bueno, ustedes saben que cuando hablamos nosotros de concesiones, hablamos nosotros de, por ejemplo, de permisos de construcción, de obras públicas, bueno, desgraciadamente siempre hay malos manejos presupuestales, y bueno, la corrupción que tú conoces. Para ello se construyó pues justamente los edificios del Ministerio de Educación, que en aquella época está en el Parque Universitario. Ese edificio que está en la esquina de la avenida Bancay con la avenida Nicolás de Piedra o La Colmena, el Ministerio de Trabajo, que está en la avenida Salaberry, el Ministerio de Economía, bueno, que ahora es el Ministerio Público, la Fiscalía, que está en la avenida Bancay, frente a la tienda Siraoka. Tienes también, por ejemplo, el Hospital del Empleado, ¿no?, que ahora se llama el Revaliati, el Hospital Revaliati. Revaliati no porque es médico, sino porque es el arquitecto que diseñó la construcción del Hospital del Empleado. El Hospital Naval, que está ya pasando la Universidad de San Marcos, yéndose al Callao. Se construyó también el Estadio Nacional, ¿no?, el Estadio Nacional que tú conoces, que está en la Vía Expresa. También se construyó el Hospital Militar, que está en Avenida Brasil. Se construyó también sedes de las grandes unidades escolares, es decir, grandes unidades escolares, es como decía actualmente, para que me entiendan, los colegios emblemáticos, ¿no?, los colegios donde ahí se imparten no solamente temas académicos, sino también temas técnicos. También vamos a hablar que esta época dorada, donde nos dio trabajo a mucha gente, llegó un momento que la economía entró, después de la Guerra de Corea, termina la Guerra de Corea, nuestras divisas caen, se derrumban, nuestra economía comienza a entrar poco a poco en una crisis económica debido a la sobreinversión de estas obras públicas. Y es por ello que en ese momento vamos a hablar que ante tal situación el Estado va a contratar los servicios de una misión económica, la misión Klein. ¿Por qué Klein? En este caso, por el economista, el doctor Julius Klein, que fue el ex subsecretario del Departamento de Comercio de los Estados Unidos. ¿Y qué recomendó ante esta situación? Julius Klein recomendó que la única fórmula que pueda llevar la economía peruana a una prosperidad es a través de la política de cambio libre o libre cambio, y en este caso que el Estado renuncie a todo tipo de control e intervención en la economía, o sea, una economía liberal. Y por eso, jóvenes, que en este caso, con esta misión, recomendó también la reanudación del pago de la deuda externa, ¿no?, que había sido suspendido, y que de una manera de la libertad de circulación y la eliminación de subsidios, es decir, que el Estado pague los alimentos a la población. Pero como lo digo a ustedes, jóvenes, esto sería el caso de una manera la política que hizo Manuel Apolinario Odría. Que vamos a ver la segunda parte de
de esta clase que estamos hablando de Manuel Odría.